El mayor desafío al poder establecido no siempre viene con espadas y ejércitos. A veces llega en forma de preguntas incómodas y verdades que nadie se atreve a pronunciar. La confrontación entre Jesús y los fariseos representa la lucha eterna entre la autenticidad y la hipocresía, un conflicto que sigue definiendo nuestras instituciones actuales. Hoy, cuando criticamos a líderes que dicen una cosa y hacen otra, estamos repitiendo exactamente el mismo conflicto que sacudió Jerusalén hace 2 milenios. Esta historia nos enseña que el verdadero liderazgo no depende de títulos o posiciones, sino de la coherencia entre palabras y acciones, una lección más necesaria que nunca. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple carpintero de Nazaret se atrevió a desafiar públicamente a la élite intelectual y religiosa más poderosa de su tiempo? Si las historias olvidadas y los secretos del pasado te fascinan tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte ahora mismo. Cada semana desenterramos misterios culturales que cambiarán tu forma de ver el mundo. Dale like si quieres seguir este viaje histórico con nosotros. Continuemos. Para entender la magnitud de este enfrentamiento, debemos transportarnos a la Judea del siglo I, una provincia romana donde el poder religioso controlaba cada aspecto de la vida. Los fariseos no eran simples sacerdotes. Representaban la aristocracia intelectual judía, expertos en interpretar cada detalle de la Torá y las 613 leyes derivadas de ella. Este grupo exclusivo de aproximadamente 6.000 miembros dictaminaba lo puro e impuro, controlando el acceso al templo y, por tanto, la relación de las personas con Dios. Ser condenado públicamente por los fariseos equivalía a la muerte social. Su palabra podía convertir a cualquiera en un marginado, un impuro incapaz de participar en la vida comunitaria. En este contexto nace Jesús de Nazaret, un hombre sin educación formal rabínica, hijo de artesanos, criado en una provincia despreciada por la élite de Jerusalén. Lo sorprendente es que, a diferencia de otros reformadores religiosos de su época, Jesús no eligió el desierto o las montañas para predicar. Confrontó el poder en su propio territorio. Durante 3 años, este maestro itinerante desarrolló un método revolucionario: usar parábolas y preguntas que exponían las contradicciones de un sistema religioso desconectado del pueblo. La estrategia de Jesús era brillante desde una perspectiva psicológica. No atacaba directamente a las personas, sino a los sistemas que perpetuaban la injusticia y la exclusión. Su mensaje era radical: la pureza no estaba en rituales externos, sino en el corazón. La compasión valía más que el sacrificio. La justicia importaba más que las ceremonias. Esta visión amenazaba no solo la teología farisaica, sino su modelo económico y social completo, basado en complejos rituales de purificación y sacrificios costosos. Pero la verdadera explosión llegaría durante su última semana en Jerusalén, cuando Jesús pronunció el discurso más incendiario contra la hipocresía religiosa registrado en la historia. El capítulo 23 del Evangelio de Mateo registra este momento crucial. Tras días de debates públicos con los fariseos, Jesús decidió exponer completamente la contradicción entre sus enseñanzas y acciones. Lo notable es que comenzó reconociendo la autoridad legítima de los maestros religiosos. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque no practican lo que predican. Esta distinción era revolucionaria. Jesús no rechazaba la tradición en sí misma, sino su manipulación por quienes usaban la religión como herramienta de control y privilegio. La Judea del siglo I vivía bajo una estricta jerarquía social basada en pureza ritual. Los fariseos habían creado un complejo sistema donde la religión determinaba el valor humano. En las calles de Jerusalén, los fariseos se distinguían por sus filacterias ensanchadas, cajas de cuero con versículos de la Torá, y los flecos alargados de sus mantos, símbolos de piedad. Estos símbolos, originalmente diseñados para recordar la ley de Dios, se habían convertido en marcadores de estatus. Cuanto más visibles, mayor era el prestigio social del portador. La crítica de Jesús apuntaba a un problema universal de liderazgo, cuando los símbolos externos de autoridad se vuelven más importantes que el servicio que representan. Los fariseos exigían ser llamados rabí, maestro, y ocupar los lugares de honor en banquetes y sinagogas. El respeto no se ganaba por acciones,
sino que se exigía por posición. Frente a esta cultura de títulos y honores, Jesús propuso un modelo radicalmente diferente. El más importante entre ustedes será su servidor. Quien se enaltece será humillado. Esta inversión de valores atacaba directamente la estructura jerárquica de la sociedad. El verdadero liderazgo, según Jesús, no elevaba al líder sino a quienes servía. La tensión entre Jesús y los fariseos venía escalando durante años. En cada encuentro, Jesús exponía la contradicción entre el espíritu original de la ley y su aplicación distorsionada. Un ejemplo revelador. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por curar en sábado, él respondió: ¿acaso no rescatan ustedes a sus animales en sábado? ¿Cuánto más valioso es un ser humano? Esta pregunta era devastadora porque usaba la lógica rabínica contra ellos mismos. Jesús no rechazaba la ley del sábado, sino su interpretación que priorizaba rituales sobre personas. A lo largo de su ministerio, Jesús había demostrado un dominio superior de las Escrituras, ganando debates públicos que minaban gradualmente la autoridad intelectual de los fariseos. La multitud, antes intimidada por el conocimiento exclusivo de la élite religiosa, ahora veía que un carpintero de Galilea podía desmontar sus argumentos con preguntas simples pero profundas. Esta pérdida de autoridad intelectual, sumada al creciente seguimiento popular de Jesús, creó una crisis existencial para los fariseos que culminaría en su enfrentamiento final. En este contexto explosivo, Jesús pronunció en el Templo de Jerusalén uno de los discursos más directos registrados en los Evangelios: 7 ayes, o lamentos contra la hipocresía farisaica. Estos ayes no eran maldiciones, sino expresiones de lamento por las oportunidades perdidas. Cada uno exponía una forma específica en que los líderes religiosos habían traicionado su propósito. Primer ay: cierran el reino de los cielos a los demás, pero ustedes mismos no entran ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Una acusación de obstaculizar el acceso a Dios. Los fariseos habían creado tantos requisitos de pureza para acercarse a Dios que la espiritualidad auténtica había sido reemplazada por un laberinto de reglas imposibles de cumplir. Segundo ay: recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Una crítica al proselitismo tóxico. Esta acusación revelaba cómo un sistema religioso corrupto podía transformar la búsqueda espiritual sincera en fanatismo deshumanizante, reproduciendo comportamientos destructivos. Tercer ay: guías ciegos, que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Una metáfora poderosa sobre la obsesión por detalles triviales mientras se ignoraban principios fundamentales. Jesús señalaba la hipocresía de quienes debatían durante horas sobre el diezmo de las especias más pequeñas, pero ignoraban la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Cuarto ay: limpian el exterior del vaso pero por dentro están llenos de robo y de codicia. Un ataque directo a la obsesión por la pureza externa mientras se ignoraba la corrupción interior. En la cultura judía, la pureza ritual de utensilios era extremadamente importante. Jesús usó esta imagen familiar para cuestionar la auténtica pureza, la del corazón y las intenciones. Quinto ay: son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de huesos y toda impureza por dentro. Una metáfora impactante en una cultura donde tocar tumbas causaba impureza. La imagen era devastadora. Los supuestos guardianes de la pureza eran, según Jesús, fuentes de contaminación espiritual, apariencias brillantes que ocultaban corrupción interior. Sexto ay: edifican tumbas para los profetas y decoran los sepulcros de los justos, pero son hijos de quienes los mataron. Una denuncia de la hipocresía histórica del poder religioso. Jesús exponía cómo cada generación honraba a los profetas que la generación anterior había perseguido, sin reconocer que ellos mismos estaban repitiendo el mismo patrón de rechazo. Séptimo ay: serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Un lenguaje sorprendentemente duro de quien habitualmente predicaba amor y perdón. Lo más impactante de este discurso es que ocurrió en el corazón del poder religioso, el Templo de Jerusalén. Era una confrontación pública sin precedentes contra la élite religiosa.
Este enfrentamiento representaba mucho más que un conflicto religioso. Era un choque entre dos visiones fundamentalmente opuestas sobre la relación entre Dios y la humanidad. Los fariseos habían creado un sistema donde Dios era principalmente un juez distante, cuyo favor debía ganarse con cumplimiento meticuloso de reglas y rituales externos. Jesús, en contraste, presentaba a un Dios cercano, compasivo, más interesado en la intención del corazón que en formalismos externos, accesible incluso a quienes la religión había marginado. Lo revolucionario era su afirmación de que la verdadera pureza no venía de rituales, sino de la compasión activa. Misericordia quiero y no sacrificio, citaba Jesús de las Escrituras. Algunos estudiosos sugieren que este enfrentamiento no era tan blanco y negro. Existían fariseos, como Nicodemo y José de Arimatea, que reconocían en Jesús una autoridad auténtica. Incluso el Talmud, compilado posteriormente, contiene enseñanzas rabínicas que coinciden con muchas críticas de Jesús, sugiriendo que algunos fariseos compartían sus preocupaciones. La controversia principal radica en si Jesús pretendía reformar el judaísmo desde dentro o establecer una ruptura total. Las evidencias sugieren que buscaba recuperar la esencia original. Jesús mismo afirmó: "No he venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento". Su crítica apuntaba a la distorsión de la tradición, no a la tradición en sí misma. Otro debate importante: ¿fue este conflicto lo que selló su destino? Muchos historiadores coinciden en que este discurso público fue el punto de no retorno que aceleró el complot contra él. Sin embargo, el verdadero motivo detrás del conflicto no era teológico sino práctico. Jesús amenazaba un sistema donde religión, economía y poder político estaban perfectamente entrelazados. Los evangelios registran que tras este discurso, Jesús predijo la destrucción del templo, el centro del poder farisaico. No quedará piedra sobre piedra, una profecía cumplida en el año 70. Esta predicción era particularmente amenazante, porque cuestionaba la permanencia de instituciones que se consideraban eternas y la eficacia de un sistema religioso centrado en el templo. Cabe preguntarse, si este enfrentamiento era inevitable, ¿por qué Jesús lo precipitó? Los evangelios sugieren que era consciente de que su tiempo se agotaba y debía dejar un mensaje claro. La evidencia histórica muestra que Jesús actuó con plena conciencia de las consecuencias. Sus seguidores le advertían del peligro, pero él respondió: "Ningún profeta muere fuera de Jerusalén". Lo más fascinante es que tras su durísima crítica, Jesús concluyó con un lamento por Jerusalén, no con condena. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos? Este giro emocional revela la verdadera naturaleza de su autoridad. No buscaba destruir sino restaurar. Su confrontación nacía del amor, no del rechazo, del deseo de recuperar lo perdido. El impacto inmediato de este enfrentamiento fue dramático. Los líderes religiosos intensificaron sus esfuerzos para silenciar a Jesús, mientras la multitud quedaba asombrada por su autoridad. A diferencia de los escribas que citaban siempre a otras autoridades, Jesús hablaba con autoridad propia. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo, era su fórmula característica. Esta autoridad emanaba de la coherencia entre sus palabras y acciones. Mientras criticaba la ostentación farisaica, él mismo vivía con sencillez extrema, sin casa propia ni posesiones. El legado inmediato de esta confrontación transformó la práctica religiosa de sus seguidores, que comenzaron a enfocarse más en la ética personal que en rituales externos. Las primeras comunidades cristianas adoptaron este nuevo paradigma, creando grupos donde publicanos, prostitutas y gentiles, impuros, participaban en igualdad con judíos observantes. Este cambio radical explica por qué el cristianismo primitivo atrajo especialmente a quienes habían sido marginados por el sistema religioso tradicional, basado en pureza ritual y estatus. El impacto cultural se extendió rápidamente por el Imperio Romano. La crítica de Jesús a la religiosidad superficial resonaba en culturas hartas de formalismos religiosos vacíos. La idea revolucionaria de que la verdadera pureza estaba en el corazón y las intenciones, no en rituales externos, permitió al cristianismo adaptarse a diversas culturas sin perder su esencia.
Este conflicto estableció un principio fundamental que sigue influyendo en nuestra cultura: la idea de que ninguna autoridad, por sagrada que se considere, está exenta de cuestionamiento ético. El patrón de crítica que Jesús estableció se convirtió en modelo para reformadores posteriores como Francisco de Asís, Martín Lutero y Martin Luther King, quienes desafiaron autoridades establecidas. A través de los siglos, las palabras de Jesús contra la hipocresía religiosa han proporcionado el lenguaje para innumerables movimientos de reforma dentro y fuera de las instituciones religiosas. El historiador Will Durant observó: las religiones nacen como revoluciones y mueren como gobiernos establecidos. El discurso de Jesús anticipó este ciclo y advirtió contra él. Paradójicamente, las mismas instituciones cristianas posteriormente cayeron en patrones similares a los que Jesús criticó, priorizando en ocasiones el poder y la forma sobre la compasión y la justicia. Este ciclo de crítica, reforma y nueva institucionalización demuestra la tensión constante entre el mensaje original y las estructuras que intentan preservarlo y transmitirlo. En la sociedad secular moderna, la crítica de Jesús a la hipocresía resuena más allá del ámbito religioso. Se ha convertido en un principio ético universal aplicable a todo tipo de liderazgo. Hoy valoramos la autenticidad y coherencia en líderes políticos, empresariales y sociales, precisamente porque reconocemos la toxicidad del liderazgo hipócrita que Jesús denunció. La confrontación entre Jesús y los fariseos nos ofrece lecciones vitales para nuestro tiempo. Primera lección: el título no hace al líder, son sus acciones y coherencia lo que genera autoridad real. En un mundo de influencers y expertos autoproclamados, la distinción que Jesús hizo entre autoridad formal y autoridad moral es más relevante que nunca para evaluar a quienes seguimos. Segunda lección: cuando un sistema prioriza mantener su poder sobre servir a su propósito original, se corrompe inevitablemente desde dentro, justo como ocurrió con el fariseísmo. Vemos ejemplos en organizaciones actuales, que comenzaron con nobles ideales pero gradualmente priorizaron su supervivencia institucional, sobre las necesidades de quienes debían servir. Tercera lección: el verdadero liderazgo se mide por cómo trata a los más vulnerables. Jesús evaluaba la religiosidad no por rituales, sino por cómo se trataba a viudas, huérfanos y extranjeros. Este principio revoluciona nuestra evaluación de líderes contemporáneos. No importa cuán impresionantes sean sus discursos si sus políticas y acciones dañan a los más vulnerables. Cuarta lección: la complejidad excesiva suele ocultar intereses. Los fariseos habían creado sistemas tan complejos que solo ellos podían interpretarlos, garantizando así su poder como intermediarios. Hoy vemos este patrón en sistemas legales, financieros y tecnológicos, donde la complejidad artificial sirve para mantener el poder de expertos e impedir que personas comunes entiendan o cuestionen. Quinta lección: el coraje moral individual puede catalizar cambios sistémicos. Un solo hombre desarmado confrontando el poder establecido en Jerusalén inspiró un movimiento que transformó la historia. Este paralelismo se repite con figuras como Gandhi, Mandela o Malala, demostrando que la valentía moral de individuos que se atreven a hablar verdad al poder puede iniciar revoluciones culturales. La sexta y más profunda lección: toda reforma auténtica comienza reconectando con el propósito original. Jesús no rechazó la tradición judía, buscó liberar su esencia de distorsiones acumuladas. Este principio de renovación a través del retorno a los valores fundacionales aplica a cualquier institución, movimiento o tradición que haya perdido su rumbo con el paso del tiempo. El enfrentamiento entre Jesús y los fariseos también nos advierte sobre el peligro universal de convertir medios en fines, permitiendo que estructuras diseñadas para servir acaben dominando. La esencia del mensaje de Jesús se condensa en su afirmación: el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Las reglas deben servir a las personas, no las personas a las reglas. Al final, la rebelión silenciosa de Jesús nos invita a preguntarnos: ¿servimos a estructuras e instituciones, o éstas nos sirven a nosotros? ¿Somos coherentes entre lo que predicamos y practicamos? Si este video te ha hecho reflexionar sobre el liderazgo auténtico, compártelo con alguien que necesite inspiración para enfrentar la hipocresía en su entorno. A veces, como Jesús demostró, la verdad silenciosa es la más poderosa.
Si este viaje a través del tiempo y las culturas ha despertado tu curiosidad, ayúdanos a seguir desenterrando estos tesoros históricos. Suscríbete ahora y activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros próximos misterios culturales. Cada me gusta nos impulsa a explorar rincones más fascinantes de la historia, y tus comentarios son la brújula que guía nuestras próximas aventuras. ¿Qué otro enigma histórico te gustaría que investiguemos? Cuéntanos abajo y conviértete en parte de esta comunidad de exploradores del conocimiento.